Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. La actualidad de esta mañana se explica con un candidato, un presidente en funciones y un presidente al que enseñan la puerta. El candidato es Feijóo, que tiene más escaños, pero no los suficientes para su investidura. Ha dicho el rey que lo designa porque es costumbre que pase primero quien tiene más escaños. Pero ha dicho también el rey que esa costumbre habría decaído si otro candidato, o sea Sánchez, hubiera logrado más apoyos. Feijóo tiene ahora 172, Sánchez 152 escaños, así que pasa Feijóo, que habla de mayoría constitucional, aunque de momento no tiene mayoría ni tiene lo que pide la Constitución, que son más escaños a favor que en contra. Lo que tiene es una relación más sólida hoy que ayer con Vox, la que ofrece la declaración pública que pedía. Sin duda, ante esta voluntad manifestada por Vox, se confirma, no cabe duda, de que la relación de colaboración se mantendrá. Feijóo verbaliza su compromiso y sitúa a la ultraderecha como su socio prioritario. Cuanto más amarra ese apoyo, más se cierra a los demás, aunque los quiera buscar. Para eso el PP, que reclamó que la investidura fuera ya mismo, pide ahora tiempo, que es el que gana por su parte Pedro Sánchez para negociar con los independentistas, dispuestos a instalar otra costumbre, la de llevarlo todo al último minuto. Su exigencia es la amnistía, por la que ayer preguntaron al presidente en funciones. El diálogo es el método, la Constitución es el marco, lo que hemos hecho durante estos últimos 4 años, y yo creo ahí están las pruebas, ¿no? Cataluña está muchísimo mejor en el año 2023. Y esta fue su respuesta. En lo que también está el gobierno ahora mismo es en el otro gran asunto, en cómo empujar al presidente al que han enseñado la puerta, que es el de la Federación de Fútbol, que quiere incluso salir reforzado de la asamblea que ha convocado para pasado mañana. Esos son los planes de Rubiales. Y a sus planes, al beso, al gesto que tuvo en la final, a sus disculpas de mentira y a este enroque de ahora, llega Rubiales en virtud de otra costumbre tan a la vista durante tantos años que a algunos les pareció derecho natural. Esa costumbre de que algunos ámbitos de poder en el fútbol quedaran en este país por encima de cualquier cosa, con sus propias reglas. Por eso ahora cuesta tanto cada movimiento, porque algunos confundieron las instituciones con sus propios chiringuitos. Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. Esa es la propuesta que el rey trasladó a Francina Armengol, a la que ahora corresponde despejar la siguiente incógnita: ¿cuándo será el pleno de investidura para el que Alberto Núñez Feijóo no tiene los apoyos suficientes? Él, que acepta el encargo para el que se ofreció. Quiero anunciar al conjunto de los españoles que he mostrado al rey mi disposición a ser candidato a la investidura. Lo que pide ahora es tiempo. Y obligar a un candidato a hablar con los grupos en horas o en días supondría, sin ninguna duda, que ese candidato parte con una posición de desigualdad con respecto a otros candidatos que pueden tener mucho más tiempo. Y esa es la gran duda en este momento, porque en el Congreso saben que si demoran mucho el pleno para que empiece a contar el reloj, la repetición de las elecciones, si es que fuéramos a ese escenario, caería en Navidad. De momento, Armengol no da pistas. Evidentemente creo que lo razonable, y es lo que voy a hacer, es inmediatamente termine esta comparecencia, ponerme en contacto con el candidato a la presidencia del Gobierno, con el señor Alberto Núñez Feijóo, para saber su opinión sobre las... No sabemos pues cuándo será ese pleno, lo que sí sabemos es quién va a ser el candidato. María Manjabacas, buenos días. Buenos días. Y lo que llama la atención, María, son las explicaciones a las que ahora nos referíamos que daba el rey en ese comunicado que envió Zarzuela a última hora de la tarde, en el que se explican las razones por las que designa a Feijóo y deja entrever que si Feijóo fracasara, designaría a Pedro Sánchez. Sí, llama la atención bastante la justificación con tantísimas consideraciones. La más importante, lo decías en la portada, se prioriza la costumbre, lo que se ha hecho siempre, salvo en una ocasión que voy a recordar en 2019, tras la investidura fallida de Sánchez, viendo el rey que no volvía a tener apoyos, no lo propuso y ya fuimos a elecciones. Pero salvo en esta ocasión, siempre desde que hay democracia, desde que hay Constitución, se propone al candidato que más votos ha tenido en las urnas. Pero a renglón seguido hay otra consideración no menos importante. El rey, lo dice Zarzuela, en las consultas no vio armada una mayoría parlamentaria suficiente que fuera capaz, de que decayera esa costumbre. Ahora, como tú dices, Astre, si Feijóo no consigue la investidura, habrá sucesivas propuestas. Esto ya lo conocemos, se encargaría el Gobierno a Sánchez, y si el Congreso no le diera la confianza, pues ya lo contemplado es la repetición electoral. Es importante eso, luego entraremos en detalle en el abierto. Gracias, María, hasta luego. Un abrazo, hasta Porque luego. Habla de costumbre, en efecto, el comunicado de la Casa del Rey, y a la vez en el siguiente párrafo dice:
dice, esa costumbre habría decaído si es que hay otro candidato que, a pesar de no ser el más votado en las urnas, sí hubiera conseguido mayoría de escaños. Vamos a poder hablar a las 8:30 con el coordinador del PP, que es Elías Bendodo, al que preguntaremos cuánto tiempo cree que puede necesitar Feijóo para sus negociaciones y, sobre todo, de dónde piensa sacar el PP los apoyos que les faltan. Porque, David Junquera, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. De momento, lo único que tiene asegurada Feijóo es la reconciliación que ayer escenificó con Vox. Sí, los más millennials del lugar recordarán cuando se podía poner en Facebook lo de que estabas en una relación complicada. Pues bien, esta definición encaja fetén en la relación que mantienen PP y Vox. Después de lo de la mesa parecía imposible arreglar lo suyo, pero bastó una llamada para cambiarlo todo. Efectivamente, hablé con el señor Abascal, hemos aclarado los malos entendidos y hemos valorado las discrepancias. Tras hablar con Abascal, Feijóo se subió al atril, pronunció dos frases calcadas a lo que llevaba una semana pidiendo Vox, lo de la neutralidad de las instituciones, el fin de la censura de las minorías y pelillos a la mar. Al rato ya teníamos tuit del líder de Vox: celebro que el señor Feijóo haya atendido las justas peticiones de mi partido. Dice Abascal que se abre una nueva etapa en la que el PP tiene en el bolsillo los 33 escaños de Vox. David, hasta luego. Hasta ahora. Hablaremos también aquí, en el Abierto, a las 9, con el portavoz de los socialistas, con Pachi López, para que nos sitúe la posición del PSOE en este momento. Los socialistas que ganan tiempo para sus propias negociaciones. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y dicen que así, si Feijóo pasa primero, pues se va a escenificar que su opción, la del PP, es inviable. Sí, porque con sus guiños a Vox, Feijóo ha dinamitado, dicen, todos los puentes con el PNV. Según fuentes socialistas, eran las pocas esperanzas que tenía y las ha echado por tierra. Feijóo, insisten, no tiene nada que hacer, está abocado a una investidura fallida porque los populares han tocado techo. Palabras de Pedro Sánchez. Nosotros podemos hablar con todas las fuerzas políticas, salvo con una. Y el Partido Popular solamente puede hablar con esa una única fuerza política y no con el resto. Sánchez gana tiempo para negociar con los independentistas a la espera del tropiezo de Feijóo. Los socialistas trabajan para tejer más apoyos y el que tienen amarrado sí o sí es el de Sumar. Su portavoz en la SER, Marta Lois, no quiere dilatar los tiempos del pleno de investidura. Cuanto antes se lleve a cabo la escenificación de este fracaso, antes tendremos también la responsabilidad de armar y de llevar a cabo una investidura que sea una investidura de éxito. Porque cuando Feijóo pide tiempo a la presidenta del Congreso, dicen los socialistas, realmente no se lo pide a Armengol, se lo pide a Isabel Díaz Ayuso y no lo pide para buscar alianzas, sino para resolver su propia crisis interna. Javi, gracias. Un abrazo. La investidura y lo que pueda pasar es uno de los 3 grandes asuntos de esta mañana. Los otros son Rubiales, del que enseguida hablamos, y antes que eso, el calor, porque estamos cruzando, Gillian, lo peor de esta ola. Y ha costado dormir esta noche, sobre todo en Cáceres, en Toledo, en Zaragoza y en Navarra, donde a las 3 de la madrugada el termómetro marcaba 30 grados, eso a las 3, uno menos, 29. Han tenido que soportar en Valladolid, Zamora o Vigo, 28, 27, en el interior de Andalucía y Cataluña, temperaturas estas a las 3 de la madrugada. ¿Y el pronóstico, Jordi, qué dice? Pues que hoy será el día de más calor en más puntos del país, destacando el ascenso de temperaturas cerca del Cantábrico, no justo en el litoral, pero sí en el interior del País Vasco, así como de Cantabria, máximas que podrían alcanzar los 44 grados, en el interior de Galicia superar también los 40, y en el resto del país pues lo mismo que en las últimas jornadas, con muchas horas de sol y durante la tarde tormentas en puntos de montaña, especial atención a las que se formarán entre los Pirineos y el Valle del Ebro, como ya pasó ayer, algunas con fuertes rachas de viento, también granizo. Sigue sin estar bajo control el fuego de Tenerife, por el que han vuelto ya a sus casas 10.000 personas, aunque 3.000 siguen desalojadas. Cuenta el diario El País esta mañana que la Guardia Civil no tiene tan claro lo que nos dijo el presidente de Canarias, que lo estaba tanto, que el fuego fuera intencionado. Según los investigadores, no hay elementos que permitan concluir ahora mismo cuál fue el origen del fuego. De momento, las llamas siguen y el humo afecta a la calidad del aire canaria. Santiago Moreno. Sí, lo que más preocupa son las reactivaciones que se pueden registrar en el terreno ya calcinado y también 2 puntos de difícil acceso por la verticalidad de sus barrancos en la zona de Güímar. Aún así, el fuego está contenido, se espera estabilizar esos focos que quedan pendientes, mientras que esta noche ya han podido dormir en sus casas los más de 8.300 vecinos que fueron evacuados por el incendio. Con las primeras luces del día retomarán las descargas a los 18 medios aéreos, a los que se sumarán los más de 600 efectivos en tierra. El relato del fuego y del calor recorre el mundo, empezando Bayo por la dimensión del fuego en Grecia, que mató ayer a más de 20 personas. Sí, de ellas al menos 18 son inmigrantes sin papeles que quedaron atrapados en una zona boscosa en la región de Ebros, fronteriza con Turquía.
donde los fuertes vientos y las altas temperaturas avivan las llamas que han devorado ya unas 40.000 hectáreas desde el sábado solo en esa región. En toda Grecia hay activos más de 60 incendios que cubren de humo buena parte del territorio nacional, incluida la capital Atenas, donde ayer la humareda tapaba por ratos el Partenón. En Francia hay una enorme preocupación por la canícula extrema, con temperaturas por encima de los 42 grados en algunas zonas del país, que han activado la alerta roja en 19 departamentos y que ha obligado a retrasar los trabajos de vendimia en algunas zonas y a pedir a los montañeros que retrasen la escalada del Mont Blanc en los Alpes. En Estados Unidos, 150 millones de personas están hoy bajo alerta por altas temperaturas, mientras el gobierno australiano, en pleno invierno, advierte ya a la población de que este año será una temporada alta de incendios en las zonas rurales. El calor, que es el gran asunto. Medio minuto y hablamos de Rubiales. Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales. Lo que vimos en esa final, en este sentido, fue bochornoso. Y como es bochornoso, pues es bochornoso, ni más ni menos. Hablemos pues de Rubiales. Antón Meana, buenos días. Hola Sastre, buenos días. La situación se resume, lo decíamos a las 8, en que el presidente de la Federación no quiere irse, él no piensa en este momento en la dimisión, y el gobierno y muchísima más gente quieren que Rubiales se vaya. Él ha convocado una asamblea de la Federación para el viernes, para pasado mañana, y dice el Ejecutivo, dice el Consejo Superior de Deportes, aunque no concreta de qué manera, que si Rubiales no hace nada, Antón, lo van a hacer ellos. Sí, es la frase de la última noche, es la postura que avanzó ayer el presidente del CSD en el larguero con Manu Carreño. La Federación tiene que enviar cuanto antes al Gobierno el resultado de una investigación interna donde explique las medidas que van a tomar después del beso de Rubiales a Jenny Hermoso en Sydney. El Gobierno está especialmente interesado en saber cuál es la opinión de la futbolista y, como anunció Víctor Francos a Manu Carreño, si la Federación no actúa, lo harán ellos. Yo le he trasladado, les aseguro que a la persona pertinente, la necesidad de urgencia, y le he trasladado que si no se da esa urgencia, actuará con urgencia el CSD. Y cuando digo urgencia, es urgencia. El CSD tiene poder para elevar al TAZ las denuncias que ha ido recibiendo, y si el tribunal abre un expediente puede apartar cautelarmente a Rubiales, como hicieron en su día con Ángel María Villar. Decías ahora y en la portada que tenemos asamblea de la Federación el viernes. Pues bien, las territoriales se reunieron ayer de urgencia y en esa reunión convocaron con Rubiales esta asamblea para que sea en ese foro, en el foro del fútbol, donde Rubiales dé explicaciones y pida otra vez disculpas. Rubiales no quiere dimitir, su núcleo duro dice que ni se lo plantea, y las territoriales, que son muy rubialistas, creen que por esto no puede irse. Ni se plantea dimitir Rubiales, y las federaciones territoriales, como nos está contando ahora mismo Antón Meana, tampoco se lo van a pedir. Por lo menos así están las cosas hoy a las 8:13. Meana, gracias. Hasta ahora. Te escucho luego. Estuvo anoche en Hora 25 la portavoz de Sumar, Mónica Lois, que ha denunciado a Rubiales ante el CSD por infracción grave. Realmente se ha producido una infracción grave, ¿no? Una infracción que está regulada por la propia ley del deporte. Entendemos que el señor Rubiales debe ser apartado de sus funciones, que se ponga cuanto antes en marcha el protocolo de actuación frente a la violencia sexual. La portavoz de Sumar, que es Marta Lois. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El mapa para entender el mundo nos lleva esta mañana a Italia por la denuncia que hace Open Arms, que asegura que las autoridades de ese país han inspeccionado su barco después de desembarcar a 190 personas. ¿Recuerdan cuando hace apenas unos días Italia, el gobierno de Giorgia Meloni, pedía incluso ayuda a las ONGs? Bueno, pues esto es lo que hay. La ONG asegura que han interrogado durante 6 horas al capitán del barco del Open Arms, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Italia retiene su barco 20 días y además les ha impuesto una multa. Sí, esa es la propuesta de sanción que las autoridades marítimas del puerto de Carrara han entregado esta noche a la tripulación del barco de la ONG española. Por un lado, prohíben con un bloqueo administrativo que el buque abandone ese puerto del norte de Italia durante 20 días e impone una multa que podría llegar a los 10.000 euros, una cuantía que se tiene que confirmar en los próximos días. Según fuentes de Open Arms, tanto el capitán como el coordinador de rescate y el primer oficial fueron interrogados durante más de 6 horas nada más de desembarcar a los últimos 195 supervivientes en distintos rescates. Y esa es la clave. La ley Meloni contra las ONG de salvamento prohíbe en teoría hacer más de una operación de rescate y obliga a ir a puerto. Y la ONG española tuvo que realizar en esta ocasión varias operaciones de salvamento, por lo que Italia ha decidido retener el barco. Nico, gracias. Hasta luego. Ya está en marcha además en Sudáfrica la cumbre de los BRICS, el grupo de países que encabezan China y Rusia y que busca consolidarse como un polo alternativo de poder a Occidente. Una cita a la que no acude Vladimir Putin por temor a ser detenido. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra él por los crímenes cometidos
unidos en Ucrania. Que el dinamismo de la economía está en el sur global. Y quien sí ha acudido, además de India y China, es el brasileño Lula da Silva, uno de los grandes impulsores del grupo. Hablaba ayer del dinamismo económico del sur global, un bloque que suma casi un tercio del PIB mundial y que aspira a superar el peso que tiene el G7 ya a mediados de este mismo siglo. Sobre la mesa está ampliar el club de los BRIC a nuevos socios como Arabia Saudí, Irán, Argentina e Indonesia. Sobre la guerra en Ucrania. Esto que escuchan es un dron ucraniano que ha impactado esta madrugada en Moscú, a tan solo 5 kilómetros del Kremlin. Por tercera noche consecutiva, Rusia ha tenido que cerrar temporalmente el espacio aéreo, el aeropuerto internacional de Moscú, porque varios drones han sobrevolado la ciudad de madrugada y ha contraatacado hace unos minutos con una bomba en una instalación donde Ucrania almacena gran parte de su cereal. Estos últimos movimientos, sobre todo de Ucrania, se entienden mejor si nos fijamos en su estrategia contra el terreno de ataque contra ataque. Mario Yun, buenos días. Buenos días. Ucrania pasa a la acción con 2 ataques a la capital de Rusia. Esta pasada noche se ha producido una explosión en el distrito empresarial de Moscú, cerca del Kremlin, y un dron ha sobrevolado la ciudad, según ha anunciado su alcalde. También de la guerra, el Ministerio de Defensa ruso afirma haber sofocado un ataque con drones cerca de Crimea, los cuales habrían caído en el Mar Negro. Y el líder del grupo Wagner, Prigozhin, ha reaparecido en África con el fin de reclutar nuevos mercenarios. La jornada del martes nos ha dejado el inicio de los entrenamientos con aviones F-16 de 8 pilotos ucranianos y 65 efectivos del ejército en Dinamarca. Zelensky ha anunciado que Bélgica y Grecia también se unirán a los entrenamientos. Suecia, Niderlande, Dania, Grecia, Summit. El presidente de Ucrania se encuentra precisamente en Atenas con el objetivo de mantener diferentes encuentros con líderes políticos. Hay una última hora que nos lleva a Barcelona, a Cataluña, donde ha muerto en un incendio declarado esta madrugada dentro de un bungalow en un camping de Tarragona una niña, Sergi Caballero. Sí, es noticia de última hora. El aviso del incendio se ha recibido poco antes de las 5 de esta madrugada. Cuando los bomberos han llegado a este camping, se han encontrado con que el fuego estaba devorando completamente el bungalow. El resto de ocupantes de este camping de Montblanc, en Tarragona, se estaban autoevacuando y es ahí cuando han echado de menos a esta menor. Los equipos de emergencia la han buscado, pero no la han encontrado. Una vez extinguido el incendio, hace un par de horas más o menos, cuando han podido acceder al interior de este bungalow, la han encontrado dentro sin vida. El servicio de emergencias médicas ha habilitado soporte psicológico para la familia y para los profesionales que han actuado en este servicio. Sergi, gracias. Hasta ahora. Y todavía una cosa más de la economía, el coste de la deuda pública, que ha crecido hasta el 2% según el informe del Tesoro, Jordi Fábrega. En lo que llevamos de 2023, el tipo de interés medio que el Tesoro paga por la deuda pública española que está en el mercado ha pasado del 1,7% al 2%. Es una subida provocada por el incremento de tipos del Banco Central Europeo, que está haciendo que el Tesoro tenga que pagar intereses más altos en cada una de las subastas de deuda, aunque hay que recordar que por ahora no ha habido problemas de falta de inversores. Según los cálculos del Ministerio de Asuntos Económicos, a día de hoy el Tesoro ya ha cumplido con el 73% de todo el dinero que tiene que conseguir en subastas a lo largo de este 2023. Estamos hablando de que la previsión es conseguir 256.000 millones de euros. En 10 minutos al abierto. Hoy con Verónica Fumanal, Elena Pisonero e Ignasi Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.